Bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos en esta tercera sesión. El día de hoy vamos a tener un panel de estudiantes y la sesión como tal se llama Panel de Estudiantes, Experiencias en los Estados Unidos. La idea es, ayer les hablamos de las becas, ya les hablamos de cómo el sistema educativo en los Estados Unidos tiene como prioridad ser inclusivo, equitativo y diverso. Y el día de hoy, pues yo no les quería dar información, quiero que se las den nuestros invitados especiales. Hay una tercera persona que esperemos se integre, pero está teniendo problemas por una fuerte lluvia que está donde ella vive. Pero bueno, voy a ellos mismos se van a presentar, pero quiero dar las gracias a Ana Iris y a Noel por aceptar esta invitación. Ambos son estudiantes indígenas y ambos fueron beneficiarios de los programas. Entonces, bueno, como punto número uno para entrar ya en materia, quiero preguntarles a cada uno de ellos que nos hablen un poco de ustedes, que se presenten con estos chicos. Y bueno, comenzaremos por Anaí. Ana Muchas Iris. gracias, Mabel. Hola, hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Bueno, yo he hecho una diapositiva y a ver si puedo compartir para platicar un poco sobre mí. ¿Se están viendo mi pantalla? Oh, Sí. pero no está en modo completo, ¿verdad? Creo que no. No. Ahí está. Perfecto. Ojalá que se puedan ver. Ok. Bueno, mi nombre es Ana Iris y yo soy de la comunidad de Cochuapa. Es una comunidad perteneciente al municipio de Metepet en el estado de Guerrero. Está ya colindando con el estado de Oaxaca. Pertenezco a la etnia Musca. Nuestro idioma es el Amusco y la población tiene alrededor de 5,000 habitantes. Soy originaria de esa comunidad, de Cochuapa, Guerrero. Y para mis estudios de licenciatura, yo estudié en la Universidad Autónoma de Guerrero. Esta foto es la entrada de la universidad, que se encuentra en la ciudad de Chilpancingo, que es la capital del estado de Guerrero. Ahí estudié mi licenciatura y también estudié mi maestría en matemática educativa. Durante mis estudios de maestría tuve el apoyo de la beca CONACYT. Eh, CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que apoya a los estudiantes que hacen un posgrado en México, y también hay otras oportunidades dentro de CONACYT. Por ejemplo, durante los 2 años que yo estuve estudiando mi maestría, yo tuve el apoyo de esta beca y también tuve un apoyo extra que se llama CONACYT, apoyo de intercambio, que es hacer una estancia en otra universidad fuera de México con esta beca CONACYT. Entonces, con esta beca yo tuve la oportunidad de estudiar un semestre en Valencia, en España. Y después, cuando terminé mi maestría, empecé a prepararme para aplicar a la beca Fulbright y específicamente a la beca Fulbright a STEM regional. Y actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Estatal de Florida. La foto aquí de la esquina es mi universidad donde estoy ahorita y me encuentro haciendo mi doctorado igual en matemática educativa. Y bueno, esta soy yo. Muchas gracias, Ana Iris, por compartir esa información. Y bueno, ahora vamos a dar el turno a Noel. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Noel García. Gracias a Mabel nuevamente por la invitación. Un gusto, Ana Iris. Y bueno, también un gusto compartir con todas las personas que están aquí. Yo soy de la etnia zapoteca, de una comunidad aquí de Oaxaca, del mero centro. Y bueno, yo soy internacionalista de profesión, estudié relaciones internacionales y quizá por esta formación profesional, ¿no? Pues siempre me ha gustado moverme de un lado a otro. De hecho, pues antes también compartía, ¿no? Que
era un estudiante más allá de las aulas, de que me encantaba, ¿no?, estar en muchas cosas, sobre todo pues voluntariados, ¿no?, en temas sociales, ambientales, políticos también. Y bueno, bueno, creo que de alguna forma pues todas esas experiencias que a veces uno hace pues por alguna causa, después, ¿no?, también te das cuenta de que pueden beneficiarte en el ámbito profesional, te van abriendo puertas, te vas conociendo redes de personas, vas encontrando oportunidades incluso para laborar, ¿no? Y bueno, no sé, ¿no?, qué tenga más para presentarme. Tengo 25 años. Me considero todavía recién egresado de la universidad, ¿no?, porque siento que todavía estoy en una transición de universidad a ámbito laboral. Todavía no me logro como ubicar permanentemente en un sitio estable. De repente hago algo, me gusta, después surge otra oportunidad, me voy. Pero bueno, creo que estoy todavía en esta etapa juvenil para dar estos gustos, ¿no? Ya después quizá la vida me lo permita. Pero pues mientras tanto estamos en eso. Fui becario en 2017, hace 5 años. Y bueno, más adelante quizá no tengo oportunidad de platicar más a detalle de este programa. Pero pues a grandes rasgos esa es mi presentación, ¿no?, mi vida. Muchísimas gracias, Noel. Sí, creo que somos personas en construcción, ¿cierto? Encontrar qué nos interesa, qué nos motiva. Lo que platicaba ayer Juanma de saber exactamente cuál es mi diferenciador, va a ir muy de la mano precisamente con que ustedes tengan esas experiencias para saber qué les gusta, qué no les gusta y reforzar quiénes son. Bueno. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, ahorita estos chicos que nos acompañan están justo en los últimos años de su licenciatura o ya a punto de egresar. Si por ahí en el chat nos pueden poner sus carreras para que también Ana Iris y Noel puedan saber un poquito si hay algún internacionalista por aquí, si hay alguna persona del área de matemática educativa, estaría muy bien. Así que los invitamos a escribir sus respuestas ahí en el chat. Nuestra tercer panelista, como les dije, está ahorita, ya llegó, de hecho, ya se fue. Esperamos que vuelva ahorita. Ella fue, si recuerdan, ayer les platicamos de la beca Susi, que Noel representa, de la beca de Fulbright, que Ana Iris está representando. Y Cecilia representaría al seminario de liderazgo con la Universidad de Nuevo México. Entonces, bueno, justo ahorita se está integrando, a ver si tenemos oportunidad, si la lluvia le permite conectarse. Y vamos a esperar un ratito, a ver si logramos que entre. Ya entró. Hola, Cecilia. Buenas tardes. A ver Hola, si... buenas tardes. Disculpas. No te preocupes, Cecilia. Ya les comentaba justo a los chicos que estabas teniendo problemas con el audio, con la conexión por el tema de la lluvia, pero justo estamos en la parte de introducciones. Ya se presentó Ana Iris, ya se presentó Noel, entonces llegaste justo a tiempo para presentarte. Tú, quería saber si nos puedes hablar un poquito de ti, de dónde eres, qué etnia representas, a qué te dedicas actualmente, el programa en el que participaste y alguna otra cosita que consideres relevante. Claro, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Cecilia Guadalupe Pérez Juárez, soy originaria de la comunidad de Navenchau, municipio de Sinacantán, Chiapas, perteneciente a la etnia tzotzil. Actualmente trabajo en una universidad, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, conocida como la UNICACH, impartiendo la materia correspondiente a la enseñanza de la lengua tzotzil aplicada con conocimientos a la nutrición en general. Perfecto, muchísimas gracias, Cecilia. Y cuéntanos un poquito en qué programa participaste. Bien, participé en el programa de liderazgo comunitario organizado por la Universidad de Nuevo México en el 2016. Fue un programa de verano, pero
lleno de muchos conocimientos que creo que poco a poco iremos abordando. Sí, perfecto. Ahorita les voy a dar un espacio para que precisamente describan qué es lo que hicieron en Estados Unidos. Y bueno, muchas gracias por esas introducciones. Nuevamente invitamos a las personas que están en la audiencia a escribir en el chat para que Cecilia, Ana Iris y Noel los conozcan un poquito en qué carrera están, qué están estudiando, ¿vale? Y bueno, mientras nos pueden contar qué fue lo que los motivó a tener una experiencia en los Estados Unidos y si nos pueden hablar un poco del programa o de la beca que ganaron y las actividades que hicieron. Y bueno, me gustaría ahora empezar por Noel. Gracias, Mabel. Bueno, como les decía anteriormente, pues cuando yo había salido de la comunidad, pues aquí había crecido prácticamente los primeros 18 años de mi vida, entonces llegar a la universidad prácticamente sin conocer a nadie, a veces cuesta muchísimo, ¿no? La adaptación. En mi caso me costó un año prácticamente adaptarme, que fue mucho tiempo. Pero ya después de ese tiempo sabía que tenía que retomar las cosas que estaba haciendo, ¿no? Voluntariados, convocatorias, etcétera. Y justamente por esas fechas vi la convocatoria del programa de SUSI. Y ya fue que vino, que cumplía con los requisitos, que son más cuestiones documentales, ¿no? Y otros, bueno, también el perfil, ¿no? De estar involucrado en cosas como voluntariados, actividades extracurriculares, etcétera. Y pues eso fue mi principal motivación, ¿no? De vamos a ver qué sale, ¿no? Sería interesante conocer Estados Unidos. Nunca había salido del país y como se había dicho también estudiar relaciones internacionales. Entonces, pues en la carrera pues, el país es como el top, el país es muy poderoso, bueno, el más poderoso, ¿no? En el ámbito económico, político, etcétera. Y pues no, le conté la oportunidad a mis profesores y a una profesora también. Y pues, ellos también no me motivaron, hicieron creer de que yo podía ganarme esa beca, porque a veces también el de es creer que existe mucha competencia y que nosotros no tenemos esta posibilidad de ganar, ¿no? Y bueno, pues también creo que gracias a su motivación, pues yo aplicar, ¿no? Y ya, afortunadamente quedamos seleccionados. El programa SUSI, pues voy a tratar de resumirlo porque también tenemos poco tiempo. Es siglas en inglés que es Study of the US Institutes. En español, pues Institutos sobre Estudios de Estados Unidos. Y pues es un programa académico y cultural a nivel internacional que oferta el Departamento de Estado de ese país. El Departamento de Estado es como la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México, que es prácticamente la que lleva todas las relaciones internacionales de Estados Unidos. Y por lo mismo es un programa a nivel internacional. Me he encontrado en redes a SUSIs de África, de Medio Oriente, y es muy interesante, ¿no? De cómo ha impactado, ha incidido a nivel internacional este programa desde el 2008, perdón, en su creación. Y por ahí también en otro espacio nos compartían algunos SUSIs de años anteriores, ¿no? Que ellos aquí en México les tocó convivir con Michelle Obama, Hillary Clinton, que en su momento pues fueron primera dama y secretaria de Estado de ese país. Entonces, pues, realmente, pues sí, es un programa de mucha calidad, de mucho prestigio, de mucha presencia cada vez más, afortunadamente, y también que se va abriendo a más países, ¿no? Cuando anteriormente el proyecto piloto había surgido para Bolivia. Y bueno, a nivel internacional, pues cada país tiene sus propios estándares, ¿no? De selección. Y en el caso de México, la Embajada de Estados Unidos en México lo ha centrado específicamente para estudiantes indígenas. Y definitivamente, ¿no? Pues es una gran oportunidad para estudiantes, como decía Mabel hace un rato, ¿no? De que a veces, pocas veces, tenemos esta oportunidad de salir de nuestras universidades. Y sobre todo, ¿no? Porque pues tenemos competencia como ITAM, el TEC de Monterrey, ya lo decía, ¿no? Y pues a veces estas oportunidades que existen pues se centran en estas universidades y pocas veces se va a ver a la periferia, ¿no? A los estados de la República que no sean en México o que no sean Guadalajara, Monterrey, por ejemplo.
Entonces, definitivamente, pues es una gran oportunidad para quienes desean postular. Hay un SUSI específicamente para mujeres afrodescendientes, por ejemplo, ahí por aquí si hay alguna que no afro, ahí está la invitación. Pero a grandes rasgos ese es el programa. Pero también son varias instituciones, varias universidades sede en las que recibe a lo largo del año, porque, o sea, no solamente es verano, también reciben estudiantes en invierno. Y hay universidades sedes, ¿no? Como la Universidad de Arizona, la cual fui yo, pero hay otras universidades, la Universidad de Miami, la Universidad bueno, hay una en Amherst, en Massachusetts, la Universidad de Denver en Colorado. Son varias instituciones que reciben a estudiantes, pero al final del programa, todos los países se reúnen en Washington, D.C., que es la capital del país, para la ceremonia de clausura, y espero pues más adelante también contarles un poquito de esas experiencias. Muchísimas gracias, Noel. Y sí, la verdad es que tu punto de vista ayuda mucho a reforzar lo que yo les estaba contando ayer sobre la beca SUSI, porque yo les hablé más de requisitos, pero no hay como que tú nos digas, al final se reúnen en Washington, está abierto para otros países, entonces es un programa muy, muy lindo. Pues muchas gracias por eso. Ahora me gustaría, si puede, Cecilia, compartirnos un poquito qué fue lo que te motivó a obtener esta experiencia en los Estados Unidos. Como decía Noel, a veces es más fácil tener experiencias pues en las ciudades grandes, en México, en Guadalajara, y se nos hace como más sencillo quizá no buscar este tipo de oportunidades, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a tener una experiencia allá? Y un poquito si nos puedes contar de tu programa, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que más te gustó, lo más relevante? Claro, bueno, pues este programa nos lo dieron a conocer de forma general en la universidad, pero como estaba a finales ya de la carrera, como también comentan aquí nuestros invitados, Carlos, América, que al encontrarnos al último, como daba como requisitos los primeros semestres o algo así, creí que no iba a poder participar, pero esa ambición de querer adquirir nuevas experiencias, nuevos conocimientos, ciertamente ya había tenido la oportunidad de participar también en la Universidad de San Luis Potosí, incluso en la Universidad de Guadalajara, con algunas estancias académicas, pero era como esas ganas de querer salir adelante. Muchas veces nos pintan a un país, Estados Unidos, así como un ejemplo a seguir, como grandes novedades y demás, ¿no? Entonces era esas ganas de querer conocer, de querer ir a ver lo del programa, sobre todo porque este programa de liderazgo comunitario está dividido como en 4 fases en las que nos permiten participar o ir a conocer diferentes comunidades indígenas. Entonces era así como que el darnos a conocer y decir, órale, al principio tenía muchas dudas porque decía, ¿cómo es posible? O tengo muy pocos conocimientos de que en Estados Unidos también hayan comunidades indígenas o grupos indígenas, a lo que ellos denominan como tribus. Entonces, este programa nos permitía compartir conocimientos con ellos. Ellos compartían mucho de la lengua, de sus costumbres, de tradiciones, y era como encontrar una hermandad y decir, órale, también en mi pueblo hacemos eso, o lo hacemos de la misma forma, o únicamente cambian unas pocas cosas, pero sí conocer el sistema político, tanto comunitario, municipal, estatal, y la parte nacional fue muy interesante porque tuvimos la convivencia, creo que ya ustedes han de saber mucho sobre Cindy Nava, la primer Dreamer que se encuentra ahorita trabajando en la Casa Blanca. Ella fue quien nos dio a conocer el sistema de gobierno a nivel federal. Entonces fue muy interesante comprender todo el rol democrático, el rol de los gobernantes, el cómo se organizan, de cuáles son las prioridades y cómo nosotros podíamos replicar ciertos modelos en nuestras comunidades indígenas para tratar de mantener este liderazgo. Entonces sí fueron varios elementos, sobre todo esas ganas de conocer, de salir, porque también desde una perspectiva comunitaria decimos, bueno, viajar al extranjero a veces se escucha como un sueño completamente imposible y decir, ¿cómo voy a poder costear eso? Y saber que hay programas que ofertan lo que son, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en México, que permite que nosotros como alumnos
podamos conocer, podamos adquirir conocimientos y ya utilizarlos para bien hacia nuestro país. Entonces es ahí donde conocemos una hermandad, aunque siempre nos den a conocer una rivalidad o algo completamente diferente. Qué bonito eso que mencionas, Cecilia. Sí, precisamente todas las convocatorias tienen ese efecto, ¿no? Que veamos nuestras similitudes más allá de las diferencias, independientemente de que de nuestros orígenes, de nuestro país de nacimiento, que podamos ver esas similitudes más allá de esas diferencias. Y es por eso que el gobierno tanto de México como de los Estados Unidos apoya mucho este tipo de programas. Lo que hace falta a veces es difusión. Entonces, precisamente por eso estamos haciendo este tipo de talleres. Y bueno, ahora le toca el turno a Ana Iris. Cuéntanos un poquito qué es lo que te motivó a solicitar esta beca, que igual que Noel, igual que Cecilia, las becas a las que ellos solicitaron son muy peleadas. La que solicitó Ana Iris también es muy, muy peleada. Claro, con mucho gusto. Bueno, me voy a guiar aquí en mi diapositiva. En mi caso, el motivo fueron dos cosas principalmente. Una fue mejorar como instructor, porque si recuerdan, les dije que yo estudié en México mi licenciatura y mi maestría. Entonces, al terminar la maestría, yo tuve la oportunidad de trabajar un año como profesora de matemáticas, como maestra de matemáticas, y durante ese tiempo me di cuenta que todavía necesitaba preparación e igual ya había tenido experiencia escribiendo mi tesis de maestría, entonces me gustó mucho hacer investigación y me enfoqué como por esa parte de quiero hacer investigación, pero también quiero dar clases. Entonces, para mí lo ideal era seguir con mis estudios y seguir preparándome. ¿Y por qué decidí venir a Estados Unidos? Porque cuando tuve la oportunidad de ir a España en el 2014, de verdad que esa experiencia cambió mi perspectiva. Yo estaba allá y estaba pensando, ¿cómo es posible que yo, una estudiante indígena perteneciente a un pueblo que está a 10 horas de la Ciudad de México, esté por aquí en España estudiando y con todo pagado y todas estas oportunidades que hay? Y entonces empecé a reflexionar y empecé a pensar, o yo quiero hacer mi doctorado fuera de México, y quiero hacer todo mi doctorado fuera de México. Ese era mi objetivo, como así de no solo un semestre, pero quiero ahora estudiar todo, ¿no? Lo que implica. Y entonces empecé a investigar sobre becas para estudiantes mexicanos para hacer posgrados fuera del país y supe de la beca Fulbright García Robles, que es una beca para mexicanos para hacer posgrados en los Estados Unidos, ya sea estudiar una maestría o un doctorado. Y empecé a mirar ellos tienen diferentes tipos de becas. Y empecé yo a buscar en la convocatoria regular de Fulbright y en la convocatoria que se llama STEM regional. Vi que mis características, los requisitos que yo tenía, iban más como en esa categoría de esa beca STEM regional, porque para la beca regular, por ejemplo, ellos pedían un puntaje alto de TOEFL, que es el examen que se toma para comprobar que se domina el idioma, el inglés, y la verdad, yo no tenía esa experiencia. Entonces era como un problema ahí, entonces empecé a ver como, híjole, no tengo los requisitos, de verdad mi inglés no es tan bueno. Y encontré esta beca que se llama STEM Regional, fue así como que algo maravilloso porque yo vi esta beca y uno de los requisitos, aquí ustedes pueden ver en la pantalla, los requisitos de esta beca es vivir fuera de las grandes ciudades, ser fuera de las grandes ciudades como de Ciudad de México, Monterrey, eh, y esas grandes ciudades, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ese requisito ya lo tengo, ¿no? Porque yo soy de un pueblo, y el otro requisito era
tener un promedio mínimo de 9. Y, y afortunadamente yo tenía el requisito también, terminando mi maestría, mi promedio era más alto de 9, entonces ya tenía también ese requisito para aplicar y pedían un nivel medio de inglés. Y claro, yo sabía que mi inglés no estaba tan bueno, pero sabía que si estudiaba mucho podía llegar a alcanzar ese nivel de inglés que ellos requerían, que son 500 puntos en el TOEFL ITP, me parece que es el que todavía se hace en papel, y el IBT, que es el que se toma ya en la computadora con las 4 secciones. El son 61, ajá, ahí dice 61 puntos mínimo para el IBT. Bueno, y entonces empecé a juntar todos mis requisitos, empecé a hablar con mis profesores, donde hice mi licenciatura y mi maestría, específicamente con profesores con quienes había trabajado, había hecho la tesis con ellos en el trabajo, en el lugar donde trabajé un año como maestra de matemáticas. Este, Empecé a prepararme para tomar el examen de inglés. Me acuerdo que fui a tomar el examen a la Ciudad de México, creo, porque ahí donde en mi estado, en Guerrero, no tenemos este examen IBT. Pero bueno, estos son algunos de los requisitos para la beca STEM regional de Fulbright García Robles. Y así fue como apliqué esta beca y afortunadamente fue seleccionada. Eso fue en el 2018 cuando yo apliqué esta beca, y en el 2019, en enero, yo me vine para Estados Unidos. Eh, y una ventaja de esta beca de la STEM regional es que como precisamente es para estudiantes que viven fuera de las grandes ciudades y su nivel de inglés es medio, entonces ellos ofrecen el curso de inglés para nosotros, para prepararnos, para poder aplicar al programa, ya sea la maestría o el doctorado que se quiere aquí en Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que yo tuve una oportunidad maravillosa es que estuve en Illinois en el 2019, de enero a diciembre, preparándome, tomando curso de inglés y preparándome para empezar mi doctorado. Actualmente ahorita me encuentro en la Florida, pero en ese 2019 yo estuve allá, y en ese tiempo, mientras yo estaba tomando mi curso de inglés, estaba preparándome también para tomar los exámenes que se necesitan para hacer la aplicación a las escuelas aquí, que es el TOEFL y el GRE, esos 2 exámenes. Entonces yo durante ese año tuve esa preparación, apliqué, hice el proceso, todo, y en el 2020, en enero, empecé a estudiar mi doctorado aquí en la Universidad Estatal de Florida. Y, por ejemplo, esta foto que tengo aquí primero es con estudiantes, con compañeros que estábamos tomando el curso de inglés. Había pues gente de todos lados, de Corea, de Japón, de Brasil, de Perú, muchísima gente tomando el curso de inglés. Todos estábamos ahí preparándonos para aplicar a las escuelas, para hacer la maestría, algunos el doctorado. Y otra de las cosas actualmente con esta beca es que ahorita tengo la oportunidad de hacer investigación aquí en mi universidad. Por ejemplo, ahorita estoy en mi tercer año, y en los primeros 2 años estuve trabajando en un proyecto con un profesor que está en la foto que está aquí, son compañeros que he conocido en este proyecto aquí en esta universidad, y he tenido la oportunidad de conocer las investigaciones que hacen profesores de aquí de la Universidad Estatal de Florida, participar y también hacer mi propia investigación. Y otra de las oportunidades que estoy teniendo justo ahorita en este semestre es que estoy enseñando una clase. La clase se llama Introducción a la Educación, y es mi primera experiencia dando clases de nivel licenciatura. Tengo 19 alumnos, y bueno, ahora este semestre que estoy haciendo esa nueva experiencia, estoy teniendo esta nueva experiencia. Y otra de las cosas es que, bueno, tomando clases con gente de otros países, ¿no? De diversos países, conocer la cultura y todas esas cosas maravillosas que ofrece la experiencia de estar aquí en este país. Y también he conocido a muchísimos hispanos, a gente
de Perú, gente de Colombia, gente de Venezuela, gente de todos lados. Y hay un grupo de hispanos aquí en esta ciudad donde yo estoy, se llama Tallahassee, que es la capital de la Florida. Y bueno, también conocer a nueva gente, ¿no? De todos lados. Y esas son algunas de las cosas que me ha permitido hacer la beca Fulbright García Robles. Muchísimas gracias, Ana Iris. Y pues la verdad es que, como les comentaba ayer, esta es una beca igual que las otras becas, de mucho prestigio y de mucho esfuerzo. Como ven, no crean que ellos ya lo tenían todo, fue sencillo el proceso. Todos tuvieron esta parte de complejidad, de no creer en sí mismos, de quizá no tener los documentos, de me hace falta el inglés. Entonces, también la idea de estas sesiones es que ustedes puedan empezar a ver qué es lo que van a necesitar, como les dije el día de ayer, ¿no? Si tienen intención de solicitar las becas por parte de la embajada, como Noel o como Cecilia, el inglés no es un requisito, pero eventualmente el haber participado en esos programas a lo mejor los hace interesarse por solicitar alguna beca Fulbright, y ahí sí es requisito. Entonces es importante que ustedes vayan trabajando en aprender una tercera lengua quizá, porque pues sí, sé que algunos de ustedes su primer lengua no es el español. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Ana Iris, por esos comentarios. Precisamente en el tema del idioma inglés, y me voy a ir un poco en el desorden de las preguntas que teníamos, pero ya tú ahorita tocaste el tema del idioma inglés. ¿Qué tan necesario lo consideras? ¿Qué tan necesario lo consideran ahora desde donde están, desde las trincheras de donde están, y pues después de haber tenido una experiencia en los Estados Unidos, ¿no? Y me gustaría pues empezar quizá con Cecilia. A ver, ¿qué opina ellos? ¿Qué les dirían a los chicos en temas del idioma inglés? Bien, referente a la pregunta, es que realmente el inglés es una herramienta esencial, es la llave para poder obtener grandes beneficios. Muchas veces lo consideramos como algo externo o lo vamos dejando, vamos postergando de que hay después, hay luego. Luego, como hay carreras que nos permiten llevar a cabo esta materia al último, cursarlo como un taller, lo vamos dejando y vamos postergando poco a poco, pero cuando nos topamos con este tipo de oportunidades, resulta que a veces el requisito esencial es el inglés y muchas veces suele frenarnos, o es como, lo consideramos como una limitante muchas veces de decir, bueno, mejor no aplico porque de seguro como es de la embajada o es un programa del extranjero me van a pedir el inglés y mejor lo dejo. Dejamos ir muchas oportunidades precisamente por no tener ese conocimiento o no interesarnos tanto por el inglés. Hablo desde mi experiencia porque era igual, era de que no, pues acá no me va a servir el inglés, ¿para qué? Si de todas formas aquí voy a estar dentro de mi comodidad, ¿no? Pero estas becas nos enseñan de que realmente es algo muy importante, que es necesario. Quizá en la beca en la que apliqué, no era como un requisito esencial de decir necesitas un nivel medio o avanzado, era como lo básico, pero ya al momento de estar en Estados Unidos, si bien habían personas que nos apoyaban, que nos traducían en algunas situaciones, sí necesitábamos mucho de ese conocimiento. También es saber que cuando estamos en un entorno donde es el único medio de comunicación, se nos facilita de una forma, pero, o sea, sorprendente, porque, no sé, como que el ser humano empieza a adaptarse y dice, bueno, esto es lo que me queda y tengo que aprender de momento y no me queda otra opción, ¿no? Pero sí, o sea, las oportunidades siempre van a tener este requisito y sí es fundamental. Si ahorita ustedes están postergando eso o están considerándolo como en un segundo término, realmente denle la prioridad, la importancia que tiene, porque sí, eso nos puede ayudar a no solo viajar a Estados Unidos, sino obtener muchos beneficios más que ofertan grandes lugares, o sea, como lo que citaba de la Embajada de Estados Unidos, frecuentemente está ofertando cursos, talleres, becas y demás. Muchas gracias, Cecilia. Y Noel, ¿tú qué nos puedes decir qué tan importante es el inglés para un estudiante, bueno, para un egresado indígena, para un internacionalista, en general para el mundo actual? ¿Cómo lo ves el tema del inglés?
Sí, definitivamente para un internacionalista es como, no sé, sin inglés somos como, no sé qué se me ocurre a la mente, como una cocinera sin cocina, creo, ¿no? Es algo vital y creo que para la mayoría de las carreras, ¿no? Sin distinción de si es relaciones internacionales o no, se ha vuelto una herramienta indispensable. Como tal, el programa SUSI no te pide inglés como requisito, justamente por la población objetivo al cual va dirigida y también, ¿no? Justamente como mencionabas, a veces, bueno, en mi caso, pues mi lengua materna es el zapoteco, aprendí español a los 6 años y me costó muchísimo, ¿no? Entonces, no sé, quizá a veces hay estudiantes, ¿no? Que siquiera dominan bien el español porque son indígenas, su lengua materna es otra. Entonces, por esa flexibilidad no se pide como requisito. Allá, pues hay traducción simultánea, ¿no? Cuando las clases son en inglés, la mayoría son en español. Sin embargo, como decía Cecilia, pues qué mejor, ¿no? Que llegar con con el inglés, porque había estudiantes, pues, que llegaron, ¿no? Con nosotros y nosotras con un dominio total, ¿no? Del inglés. En mi universidad, pues, nos pedían como requisito de titulación 8 niveles de inglés para presentar el TOEFL. Yo cuando me fui a Estados Unidos ya tenía 6 de los 8 niveles, entonces me sentía como preparado, ¿no? Para llegar a Estados Unidos. Sin embargo, cuando llegué, pues de repente me hablaban con tecnicismos y yo me perdía, ¿no? En algún momento me perdía y ya no entendía, tenía que usar los auriculares en donde estaban traduciendo porque ya no podía. Entonces creo que es algo también una experiencia que he escuchado de muchos becarios Fulbright, de que a veces por más certificaciones que tengas, nada como vivir una clase o tomar clases en Estados Unidos, porque ahí es un desafío totalmente extremo, ¿no? Intenso y sobre todo el tiempo. Y desde luego, ¿no? También para hacer redes, conocer el inglés es indispensable. Claro, Estados Unidos es un país en donde se habla mucho español. Por ejemplo, cuando llegamos a Los Ángeles, en el aeropuerto casi todos los letreros estaban en español y en inglés más que en otros idiomas, ¿no? No vi francés, no vi chino, pero sí veía español en todas partes, quizá por la presencia de latinos y latinas allá, ¿no? Pero, por ejemplo, también cuando una vez nos perdimos en Washington a altas horas de la noche, pues teníamos que usar nuestro inglés para llegar nuevamente al hotel, ¿no? Entonces, esas cositas de la vida diaria, pues te hacen ver, ¿no? De que el inglés es una herramienta indispensable, no solamente cuando estés allá, ¿no? Sino incluso a veces ahora, bueno, no a veces, ¿no? Sino siempre, las lecturas, las investigaciones están disponibles en inglés, las conferencias, entonces definitivamente es un idioma que nos abrirá puertas y definitivamente también nos cierra puertas, ¿no? Cuando no tenemos un dominio total. Sí, la verdad que sí, totalmente. Y bueno, aquí hay varios chicos de biomédica, de la salud, de relaciones internacionales, que yo supongo que ya han tenido un contacto con artículos, con temas que están en inglés, porque es el lenguaje que predomina en muchos de esos campos. Y bueno, por último, Noel mencionaba, no es lo mismo utilizarlo un ratito que tomar clases en inglés. Les cuento que Ana Iris, además de tomar clases, ella da clases en inglés en la universidad donde está. Entonces, cuéntanos, Ana Iris, la importancia de verdad que tiene el tener un tercer o un segundo idioma y que uno de esos idiomas sea el inglés. Claro que sí, con mucho gusto. Mientras los estaba escuchando, que estaban compartiendo sus experiencias, me estaba acordando de mi propia experiencia y les quiero compartir. La gente a veces me pregunta como, ay, ¿cómo aprendiste? Y en serio que yo estaba en ese punto. Yo viví toda la vida en mi pueblo. Entonces yo pensé que hablar español era suficiente para poder comunicarme con todo el mundo, porque claro, en mi casa yo hablaba en amusco, en todo el pueblo yo hablaba en amusco, y cuando me mudé a la ciudad, hablar español era como también algo nuevo para mí, y terminé la licenciatura, terminé la maestría sin saber nada de inglés. Nunca lo vi necesario, como nunca me vi en la situación de que lo necesitaba hasta que tuve la experiencia de estar fuera del país y ahí fue que empecé a conocer gente de otros países y es increíble porque eso fue en 2014 cuando yo empecé a darme cuenta como de, o sea, necesito hablar
otro idioma para poder comunicarme con toda la gente. El español no es suficiente. Y, y era increíble porque mi pensamiento era de jamás voy a aprender inglés. Porque yo me acuerdo que yo le decía a esa persona, oye, ¿cómo se dice estoy feliz? Y ella me decía, no, I'm happy. Y yo repetía, y después se me salía por aquí, me trabo aquí, me salía, y yo decía, no, no hay manera de que yo aprenda inglés. Nunca. Y, pero ya después era más grande mi deseo de estudiar fuera de México que me di cuenta que tenía que aprender inglés. Entonces, en el 2016 recién yo empecé a estudiar inglés. Yo tengo 31 años, déjenme les cuento, ya pronto voy a cumplir 32, entonces ya tenía 25 cuando yo empecé a estudiar inglés y yo decía, híjole, no voy a aprender porque yo iba a las clases de inglés ahí en la ciudad, en Chilpancingo, donde yo estudié, y todos así eran niños de 8 o 10 años y yo ahí era la más y ya. Y yo decía, no, yo no voy a aprender. Pero increíble, aprendí, por eso es que estoy aquí. Y bueno, me tomó mucho tiempo, de verdad es mucha dedicación, pero sí se puede, quiero que sepan que sí se puede. En el 2016 yo no sabía nada, empecé a estudiar, empecé a prepararme porque tenía que tomar el TOEFL para poder aplicar a la beca Fulbright, y era un requisito. Y tengo que decir que fue el requisito que más me costó lograr. Yo ya tenía mis cartas de recomendación, ya había escrito mi personal statement, ya había hecho todo, yo tenía mi promedio, ya tenía la carta para mostrar que yo soy indígena. Lo único que me faltaba era el examen de inglés. Me costó demasiado. Tomé ese examen y no obtuve el punto que ellos piden, el puntaje. Y yo decía, híjole, tengo todos los requisitos, pero por el idioma, por el inglés no voy a poder aplicar. Estuve estudiando otros meses, tomé el examen y gracias a Dios que obtuve el resultado y así fue como pude aplicar a la beca. Pero sí, o sea, fue la parte más difícil y yo creo que ustedes ahorita están en un tiempo excelente de empezar a estudiar el idioma. Están muy a tiempo de empezar a estudiarlo. Yo empecé a estudiar en YouTube, veía videos, tenía mi libreta, tomaba apuntes, repetía y así, ¿no? Mucha práctica. Y bueno, como había comentado antes, en el 2019 me fui a Illinois para hacer el curso de inglés y como comentaba Noel, yo me sentía preparada ya también porque yo decía, ya tuve el puntaje, ¿no? Para aplicar a la beca. Y llego a la ciudad en Illinois y claro, pues en la escuela todas las clases en inglés y la gente, ¿no? Los americanos. Me perdí totalmente y yo, ay, no, no puedo, no puedo. Y así como dices, Noel, como yo decía, no, no puede ser, esto no se ve, ¿no? Difícil. Pero bueno, la experiencia de estar compartiendo con las personas, de convivir, de tomar las clases, me ayudó demasiado. Y como también igual me estaba preparando para el TOEFL, porque ahora sí me pedían resultado, un puntaje más alto de lo que yo había tenido a la hora que apliqué a la beca. Entonces, pasó un año y empecé aquí el doctorado y fue un reto también enorme de nuevo darme cuenta que ahora ya no estaba en la escuela de inglés aprendiendo inglés, sino que ahora ya iba a empezar mi doctorado y ahora ya tengo que usar el inglés que aprendí hace un año en Illinois. Y, y de verdad que fue muy difícil todas las clases en inglés, las clases del doctorado, todas las lecturas, leer artículos de investigación, hacer presentaciones en inglés, absolutamente todo. Igual fue un cambio no fácil, pero de verdad que ha valido mucho la pena. Me veo yo cuando empecé en el 2020 y ahorita donde estoy enseñando, ahorita estoy enseñando una clase y si alguien me hubiera dicho como de tienes que enseñar para pagarte tus estudios, jamás me hubiera venido, yo creo, a esta escuela. Pero bueno, los años pasados he estado haciendo asistente de investigación que se llama Research Assistant o también tienen Teaching Assistant. Aquí los estudiantes de doctorado tienen que trabajar para la universidad para pagar su tuition, ¿cuál es la palabra? Ay, mi mente está ahorita. Colegiatura. Colegiatura. Gracias, Mabel. Entonces tenemos que trabajar para pagar la colegiatura y me han dicho ahora como de que, bueno, ya te toca hacer teaching assistant. Y con un miedo, pero recién empecé ahora, esa es mi tercera semana enseñando.
Pero increíble, ahora ya tengo mi grupo, tengo 19 estudiantes y estoy dando clases aquí en la Universidad Estatal de Florida. Entonces, definitivamente el inglés es muy, muy importante y es la llave, como comentaba Cecilia, para muchas puertas, para comunicarte con gente aquí de otros países, ¿no? Es el único idioma común. Tengo muchos amigos, por ejemplo, de Corea, y entonces a veces pienso yo, ellos no hablan español ni yo hablo coreano, pero los dos hablamos inglés, donde ya podemos comunicarnos en este idioma. Entonces, definitivamente yo les recomiendo que empiecen ahora a estudiar el idioma, a considerarlo, tienen el tiempo y bueno, eso sería mi consejo, mis experiencias. Gracias, Ana Iris. Y pues sí, de hecho, la sesión de mañana, chicos, un recordatorio aquí, una invitación, la sesión de mañana es específicamente para que conozcan los recursos para la importancia del inglés y los recursos disponibles aquí en la universidad para que ustedes desde ahorita empiecen ya a trabajarlo. Porque como dice Ana Iris, es difícil, como dice Noel, Cecilia, todo es difícil, pero todo lo que vale la pena en la vida no es fácil, suele ser difícil. Entonces, vale mucho la pena, como les dijo a Ana Iris, y entonces, bueno, también quería que conocieran esta parte del inglés para motivarlos a que mañana vengan a escuchar la sesión sobre los recursos que hay disponibles para ustedes, totalmente gratuitos, las oportunidades que hay por parte de la universidad para ustedes. Entonces, aprovechen el tiempo. Carpe diem, dirían por ahí. Bueno, y ya para ir cerrando un poquito, 2 preguntas más para ir cerrando este panel. Tenemos tiempo, la actividad no termina a las 3, tenemos un poquito más de tiempo. 2 preguntas que me gustaría hacerles sería una relacionada a, desde su punto de vista, cómo perciben en los Estados Unidos a las personas pertenecientes a pueblos indígenas. Noel, quiero empezar contigo. ¿Sufriste o has sufrido algún tipo de discriminación cuando estuviste allá, o a lo mejor no discriminación? ¿Tuviste un trato preferencial mientras estuviste allá? Quiero saber cómo les fue al compartir sus experiencias como estudiantes indígenas allá. Bien, bueno, una disculpa, el cielo se está cayendo aquí, entonces siento que no me escucho muy bien, pero creo que sí se logra entender, ¿no? De mi parte, pues también, como comentaba ya en otro espacio que tuvimos anteriormente, los 5 estudiantes que fuimos pues de parte de México, pues éramos indígenas, ¿no? Y también, por ejemplo, de Guatemala también había un buen porcentaje de estudiantes que eran indígenas, y así de otros países, ¿no? De América Latina. Y pues entonces creo que al momento de estar en el programa era más la intención, ¿no? De conocernos, de hacer amistades, de descubrir las fortalezas que teníamos como diversidad, y no tanto, ¿no? De excluirnos porque éramos diferentes. Entonces, por parte del programa, yo no tuve ningún tipo de discriminación y de trato diferencial, ¿no? Y también porque los mismos requisitos, bueno, no requisitos, sino te daban como, se me fue la palabra, una serie de lineamientos que debes cumplir en el programa, ¿no? De lo contrario serías expulsado o expulsada. Y dentro de eso, pues era pues tratar con respeto a las otras personas que también participaban en el programa, ¿no? A profesores, profesoras, staff, etcétera. Y también creo que en Estados Unidos la diversidad es muy grande, ¿no? Diversidad de países que tienen personas ahí inmigrantes. También la diversidad sexual está muy fuerte. Bueno, tiene una fuerte presencia ya, tan visible como ningún otro país, creo. Incluso, ¿no? Pues la gente es muy liberal, ¿no? Entonces no es tan cerrada. Entonces, por esa parte, pues yo no tuve ningún tipo de discriminación. También mencionar, ¿no? Que SUSI es un programa de verano de 6, 7 semanas. Entonces, quizá también eso facilitó, ¿no? Quizá la experiencia de Ana Iris sea un poco diferente, ¿no? No sé, porque ella pues tiene años viviendo allá. Pero pues en el caso de una experiencia para tratarse de semanas, pues todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, hay un como eco. Muchas gracias, Noel. Bueno, pues Cecilia, ¿tú qué nos puedes decir
¿cómo viste el tema donde tú estabas en Nuevo México? Bueno, creo que Nuevo México fue una experiencia, completamente diferente, muy interesante desde muchos puntos de vista. Con la pregunta de que alguna discriminación o trato preferencial, creo que esta parte del trato preferencial eran más en las tribus indígenas o en las comunidades indígenas de allá también, o los estados que ellos denominan, porque era como que bienvenida, eres mi hermana indígena y qué emoción de verte, qué emoción de encontrarte. Y ellos siempre decían de que como todos nacimos de una sola madre, de la madre tierra, pero que unos se fueron al norte, que eran ellos, que los que nos quedamos en el centro éramos los de México y los que se fueron al sur, que también ahí teníamos grandes hermanos indígenas, ¿no? Entonces, como íbamos a las festividades en donde ellos hacían grandes cantidades de comida, la verdad es que teníamos que ir con el estómago vacío porque llegaban y eran como novedad, ¿no? Y empezaban a platicar y preguntaban en inglés, en algunos casos que decían que podían hablar español, nos decían, oye, ¿de dónde eres? Y era explicar el origen, en mi caso decir que era de origen maya y decían, ah, hermana maya, y ven para acá, mujer guerrera, y nos llevaban a las casas y nos decían, siéntense y coman, y nos pasaban grandes cantidades de comida porque era la forma en la que ellos demostraban su cariño o este calor de hogar, porque nos decían, extrañas a tu familia, pero acá está tu otra familia, acá están tus hermanos y acá te vamos a dar de comer, te vamos a mantener y todo. Y era muy bonito, entonces sí era como un trato preferencial. Desde esta perspectiva, el compartir y luego en mi caso tuve grandes experiencias con ellos, habían algunos que nos decían de que yo me quedara, que por favor no me regresara, quería compartir unas fotos pero no me permite, que es con el jefe de tribus. Ahorita te doy permiso, perdóname. Sí, gracias, no se preocupe. Era con el jefe de tribus del grupo Tewa. Entonces ellos empezaban a hablar en su lengua. Era algo muy bonito porque ellos decían de que empezaban a hablar en su lengua, yo en mi lengua, y ni uno ni otro entendía, pero ambos nos emocionábamos de decir, ay, mira qué bonito. Es él, desafortunadamente él ya falleció, pero fue una persona muy importante para mí que me enseñó grandes cosas. Siempre nos decía que cuando estuviéramos tristes o estuviéramos mal, que en familia hiciéramos un círculo porque era la figura más fuerte que podíamos tener y que no tenía ninguna esquina que pudiera fracturarse. Entonces decía, recuerda mucho que las cosas que vayas a hacer como profesionista las debes de hacer desde el corazón, con amor, aunque nadie te vaya a agradecer, pero tú da lo que tienes dentro de ti, sin esperar nada a cambio. Entonces siempre estaba diciéndome así como que frases muy bonitas y todo, logramos una conexión realmente impresionante. Acá también con otros líderes indígenas, en el caso de con el senador, cuando nos veían ahí, pues bueno, voy cortando el traje, creo que está tardando un poquito en presentar, ahorita va a presentar la fotografía, que iba con mi vestimenta tradicional de acá del pueblo donde soy, y era una novedad para ellos, y decir, ay, qué bonito. Y hubo una ocasión que nos presentamos en Santa Fe, que fue cuando fuimos a visitar al senador Gerald, nos topamos con una persona y viene y nos dice, ¿hablan español? Y dijimos, sí, sí hablamos español porque iba con otros compañeros. Y nos dice la señora, ¿no? Oigan, dice, tengo una pregunta. ¿Ustedes sí saben cocinar con gas o de dónde vienen? Pues en sí, que decimos, pues venimos de México. ¿Y por qué vienen vestidos así? Decíamos, pues bueno, porque somos de procedencia indígena y así, ¿no? Nosotros bien amorosos ahí explicando todo. Y nos dice, ah, oigan, ¿y si saben cocinar con gas? ¿Y tienen estufa? Porque, o sea, no sé, se me hacen muy extraños. Y nosotros dijimos así como que qué feo nos está tratando y sí se sentía mucho esa mala vibra, ¿no? Y le dijimos, sí,
De hecho, pero no lo preferimos tanto, cocinamos más con leña porque le da un sabor riquísimo a la comida. Nos dice, miren, es que no sé, oigan, y no les da pena andar así vestidos por acá en Estados Unidos y todo. Y decimos, no, al contrario, nos da mucho orgullo. Entonces ahí empezamos a sentir esa parte en la que nos estaba empezando a discriminar y a decir de cosas. Y uno del grupo le preguntó, oiga, disculpe, ¿y usted de dónde es? Nos dice, de Tijuana. Dijimos, o sea, es una mexicana que nos estaba tratando tan mal, o sea, ya íbamos a empezar a hablar mal, ¿no? Decir, los habitantes de Estados Unidos nos están discriminando, y resulta que no, o sea, la parte de la discriminación vino de otro mexicano, que a veces nosotros mismos no nos valoramos como tal, y en vez de que dijeran de que, ay, miren qué bonito, vienen de México, yo también soy de México, qué bonito conocer a mi gente fuera del lugar, fue como un ataque muy feo, pero de parte de habitantes de Estados Unidos o de la gente de allá, de instituciones y demás, para nada de discriminación, como les digo, al contrario, fue como una bienvenida muy bonita, el conocernos, el unirnos, el poder compartir grandes conocimientos y saber que tenemos una conexión real de lo que ellos dicen, de que unos al norte, unos al sur y unos en el centro, pero que la sangre al final de cuentas nos va a unir, y toda esta cultura, los conocimientos, la cosmovisión indígena, realmente es impresionante que compartamos lo mismo. Qué bonitas estas experiencias que nos cuentas, que nos mencionas. La verdad, estaba yo aquí tratando de ver un poquito más las fotos, tratando de identificar el lugar, pero la verdad, a veces también esa parte de discriminación que a veces no necesariamente va a venir de personas de otro país, sino de nuestro mismo país, estar preparados para esto, ¿no? Esta pregunta es un poco para que ustedes también estén conscientes de que salir al extranjero, así como tiene muchos beneficios, deben estar ustedes preparados para algunas críticas, algunos comentarios, y la verdad es que me parece muy bonito cómo Cecilia y su grupo lo contestó. Cocinamos con leña, porque le da un sabor mucho más rico a las cosas, y la verdad es que sí, sí le da un sabor mucho más rico a las cosas. Pero bueno, ya alguien que ha vivido 4 años, casi 4 años, ¿verdad, Ana Iris? 4 años en Estados Unidos, yo creo que ella nos puede compartir una perspectiva un poquito más amplia en el sentido de ya estar residiendo allá. ¿Qué nos puedes decir de hay trato preferencial, discriminación? ¿Qué te gustaría que los chicos escucharan? Yo siento que mi experiencia es muy parecida a la de Cecilia. Muy bello todo lo que compartiste, increíble, qué bonito, qué bonito. De verdad que mi experiencia también ha sido muy similar a la tuya durante estos casi 4 años. No me ha tocado vivir lo opuesto. De verdad que el primer año que llegué y estaba en Illinois, en ese estado hay menos gente que habla español. Aquí en Florida hay más personas que hablan el español. Allá no era tanto, era todo en inglés. Pero el hecho de ser indígena es algo que yo siempre digo, es lo primero que comunico cuando platico con las personas, cuando me dicen, ¿no? Hey, where are you from? Y ya les empiezo a decir, soy de México y soy de una comunidad indígena y mi primer idioma no es el español, se llama Musco, y empiezan así como que muy interesados, ¿no? Como, wow, ¿en serio? Y me dicen, ¿y es muy diferente del español? Y ya les digo, sí, sí es muy diferente. Y me preguntan a veces, ¿y cómo se dice esto y esto? Y les empiezo a contar mis experiencias de cómo es la vida muy diferente en México, en una ciudad y en un pueblo, la gran diferencia. Y me dicen, wow, pareciera que vivieras en otro país allá en México. Y ya yo les digo, sí, prácticamente que casi es así. Y eso que comentaba Cecilia, yo también siempre les comento. Y cocinamos con leña y les enseñaba yo fotos de mi familia, mi hermana haciendo las tortillas en el comal ahí con la leña. Y todos, wow, qué increíble, nunca habíamos visto algo así parecido. Y siempre, siempre las experiencias que he tenido han sido de ese tipo. Y aquí ahora con mis compañeras en el doctorado, ellas siempre me dicen, wow, te admiramos mucho, mira hasta dónde has llegado y con tus experiencias, de dónde vienes.
y no tienes experiencia con el inglés, porque yo siempre les comento que de verdad que esta ha sido una parte complicada para mí, el hecho de leer artículos de investigación, de tener que escribir en inglés y todo eso. Yo siempre les digo, ay, a mí me toma el triple del tiempo que le toma a ustedes hacer la misma tarea, porque, híjole, es mi primera vez, les digo, de verdad que mi primera vez haciendo una carrera en inglés. Y, por ejemplo, tengo unas compañeras de Turquía que me dicen que hicieron su licenciatura y que era en inglés y ese tipo de cosas. Y les digo, bueno, en México sí tenemos, yo creo que en las ciudades, estudiantes que toman clases de inglés, pero en los pueblos pequeños así no tenemos esa oportunidad. Y ellos siempre como que valoran eso, ¿no? Y en mi salón de clases, en las clases que he tomado, yo estoy en el área de educación, en el departamento de educación, entonces hay muchas clases que, y creo que Noel comentaba esto, donde ellos hablan mucho sobre la equidad, el género y todo eso, son temas muy controversiales, pero temas que se hablan en el salón de clases, asimismo como las personas que le llaman minority groups, grupos pequeños, y las personas indígenas somos uno de esos grupos. Entonces yo siempre comento, I'm indigenous, I'm from Mexico, y yo siempre, ¿no? Diciendo que soy indígena porque como todos los que estamos aquí, somos muy orgullosos de quiénes somos. Y entonces siempre han sido experiencias bonitas, siempre la gente como que valora eso y yo diría que es trato preferencial para los que somos estudiantes indígenas aquí, de verdad. Siempre hacen hincapié a eso. Una de mis maestras, ella es de Pakistán, siempre me dice, ¿no? Aquí no tenemos tantos estudiantes indígenas. Ana Iris es una de las pocas personas, ella ha dicho que he conocido yo en esta universidad. Y entonces, como que siempre los reconocen, como que siempre dicen, ¿no? Enfrente del grupo de que, ay, aquí tenemos a alguien que es de una comunidad indígena y, y claro, eso se siente bonito. Entonces, sí, yo diría que definitivamente el trato preferencial. Muchísimas gracias, Ana Iris. Y sí, bueno, espero que todas estas impresiones, que estos comentarios se los lleven a sus casas y que de verdad se sientan, pues, como Ana Iris, muy orgullosa de la etnia que representa, como Noel, como Cecilia, que fueron ahí a representar a una etnia, a un país, porque son convocatorias al final del día que buscan precisamente eso, ¿no? Personas con esa identidad, con esos valores, con esos propósitos de hacer de este mundo pues un poquito mejor. Y lo que decía Ana Iris también es muy cierto. El tema de hacer este taller también es precisamente pensando en esos objetivos que tienen las universidades y los gobiernos de atender a poblaciones quizá que no son tan visibles, los grupos minoritarios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está eso. Y yo quisiera terminar este panel con una última pregunta, reflexión. ¿Qué consejos les darían a los estudiantes? ¿Qué les hubiera gustado saber si ustedes tuvieran la oportunidad de, de regresar algunos años antes de solicitar admisión o a sus programas? ¿Qué consejos les darían a las personas que están en este taller? Y cualquier otro comentario que quieran compartir con ellos es bienvenido. Y bueno, me gustaría empezar con Cecilia, después con Ana Iris y cerrar con Noel. Ya, perdón, me complicó activar el micrófono. Pues sí, bueno, creo que ponernos en el lugar de la otra persona para poder decirles algo es que creo que a mí me hubiera gustado de escuchar a alguien que haya tenido esa experiencia fuera de esta manera o en la beca que quería aplicar, el que me dijera cómo es, ¿no? A veces tenemos muchos prejuicios o muchas dudas o muchos temores, sobre todo por esta parte de que si somos de algún origen indígena, un grupo minoritario, como mencionaban, eso como que automáticamente nos quita un poquito de valor y nos da un poquito más de miedito, pero debemos de perder ese miedo porque tenemos el mismo e incluso mayor potencial, el hecho de que si aprendemos el inglés ya sería nuestra tercera lengua, no solo la segunda, eso nos indica o nos marca como cierta ventaja, por así decirlo, porque es una experiencia
completamente nueva, diferente. De verdad que por mucho temor que tengamos o a veces es pereza porque es tanto trámite, tantos documentos, tantas cosas que debemos estar ahí insistiendo, debemos estar siguiendo cada paso, cada requisito y demás. Es agotante, pero realmente gratificante. Que debemos de arriesgarnos y que si en el caso de no obtener la beca, vamos a obtener un gran conocimiento, una gran experiencia de cómo hacer o cómo no hacer las cosas y seguir aprendiendo. A veces o he estado también con algunas personas que me dicen, apliqué para una beca, pero no me aceptaron, ya no voy a participar. No, que sea un impulso para continuar y decir, bueno, si qué detalles tuve, si tal vez, no sé, me costó redactar algo, prepararme más para poder aplicar de una manera un tanto más fácil, porque viajar, conocer, aplicar a este tipo de convocatorias y becas nos regresa como una nueva persona. A veces vamos con una perspectiva completamente diferente y a nuestro regreso es como que si nos renováramos en todos los aspectos, no solo en lo académico, sino también en lo personal. Y había una frase también que nos repetía mucho una coordinadora y nos decía que entre más me alejo, más me acerco. Entre más lejos estamos de nuestro país, de nuestra familia, más nos acercamos conociendo y valorando las cosas que ahí tenemos o que ahí dejamos. Cuando estaba afuera decía, ay, cuánto quisiera ahorita comer una tortilla caliente. Y empezamos a valorar más eso y decir, ¿por qué cuando estamos lejos es cuando más valoramos? Porque estando cerca es como que, ay, bueno, es algo cotidiano, es algo normal, pero no, o sea, tantas cosas tan simples que parecieran, realmente nos marcan como personas. Regresamos, valoramos más a la familia, los aspectos académicos ya son diferentes, empezamos a tener puntos de vista completamente nuevos, vamos nutriendo nuestro andar cultural, en sí un sinfín de cosas, ¿no? El decir que debemos de arriesgarnos en todo momento, de buscar las oportunidades. Muchas veces están las convocatorias, como nos comentaba Mabel, pero a veces por no tener difusión o por no saber en dónde buscarle de repente, dejamos ir a tantas oportunidades que ahorita también me arrepiento porque fue casi como que, ay, ¿por qué no lo hice en su momento? ¿Por qué me esperé al último? Pero pues también saber que hay otras oportunidades y quizá ahorita no pueden aplicar una convocatoria. Ahorita creo que tenemos las facilidades de las redes sociales, del internet, que es una maravilla, que nos puede tener al tanto en las páginas, por ejemplo, de la embajada. Frecuentemente están subiendo convocatorias en las universidades y demás, solo que a veces como no es chisme, no nos enteramos tan rápido, pero debemos de buscarlo. O sea, si estamos interesados en algo, realmente ser perseverantes porque nos va a cambiar como personas y de verdad anímense, no tengan miedo, no vean como un obstáculo al inglés, sino como un tope para poder alzarnos un poquito más, elevarnos y adquirir nuevos conocimientos, de tener una visión más allá de lo que a veces nos marcan como limitantes. Si escuchan algún otro comentario negativo, no lo crean, experimenten ustedes y ustedes mismos vayan marcando su propio camino. Muchísimas gracias, Cecilia. O sea, de verdad, creo que oficialmente tus frases impactan impactan a la hora de que transmites algo. Precisamente para el tema de la difusión, voy a poner aquí en el Creo que se detuvo su audio. Sí, sí, ya vi. Perdón, les decía que hablando en temas de difusión, justo en el chat voy a compartir un grupo de WhatsApp de Education USA, donde pueden estar como al pendiente de todas las convocatorias que salgan de la beca SUSY, de la beca Fulbright, del seminario de liderazgo, cuando salgan las nuevas convocatorias. Y si sienten que el tema de WhatsApp es todavía un poquito intrusivo, también tenemos nuestra página de Facebook. Aquí se las voy a dejar también para que estén al tanto de las convocatorias. Es uno de los primeros pasos de estar informado de cuándo salen. Entonces, pues a través de estas redes esperamos que poder ayudar a
reducir esa grieta de desinformación que hay, ¿no? Y bueno, por parte de Ana Iris, ¿qué consejos te gustaría darles, tips sobre todo para esta beca de Fulbright, que ya es una beca, también es un programa, los programas UCIS también están en varios países, pero concretamente Fulbright está en más de 160 países, o sea, te da un reconocimiento internacional importante. Entonces, ¿qué consejos les das, Ana Iris, a los chicos que quieran estudiar una maestría o un doctorado en Estados Unidos? Yo creo que uno de los consejos y comentaba Cecilia esto, es de no rendirse. Como yo comentaba antes, uno de los requisitos que me costó mucho es obtener el puntaje del examen de inglés para poder hacer la aplicación a la beca. Y a la primera no lo tuve y eso no me detuvo. Solo sabía que tenía que estudiar más y que tenía la capacidad de lograrlo. Estudié más y a la segunda obtuve el resultado que necesitaba. Entonces yo creo que es una cualidad bien importante de no rendirse cuando las cosas no salen como uno quiere y volver a intentarlo, aprender de eso y volver a intentarlo. Y otro de mis consejos es que si quieren aplicar a la beca, es que planeen bien el tiempo, el proceso, porque todo el proceso de la beca de verdad que sí lleva mucho tiempo, es tedioso son muchos trámites, son muchos documentos, y esa también es una parte en la que uno debe ser perseverante en trabajar para reunir todos los requisitos. Yo, por ejemplo, un año antes de que apliqué a la beca, un año antes empecé a juntar todos mis requisitos. Yo les recomiendo entonces que vayan a la beca que ustedes quieran aplicar, vean los requisitos cuidadosamente y empiecen a trabajar para juntar todos esos requisitos. Las cartas de recomendación, escribir su motivo de por qué quieren aplicar a la beca, empezar a prepararse en el inglés, tomar el examen, pagar para el examen, tener la fecha para hacer el TOEFL y todos los requisitos que implica, hacerlo con tiempo. Y siempre es bueno. Yo tuve la fortuna de que alguien que era becario Fulbright me apoyó en el proceso cuando yo estuve aplicando. Esa persona me estaba ayudando a leer mis documentos y para asegurarse que yo tenía todos los requisitos para aplicar. Entonces es de mucha ayuda saber la información de alguien que ya ha ido para ese proceso, y yo creo que Education USA está haciendo excelente trabajo en eso. Yo lo sigo en el Instagram, en el Facebook, y veo demasiada información que ellos publican todas las becas que hay, y eso también es uno de los requisitos o una de las cosas que yo me digo, yo hubiera querido tener esa información y que alguien me hubiera dicho, mira, hay estas becas, hay esta beca, esta y esta, esto es lo que necesitas para aplicar a cada una de ellas. Y Education USA hace todo eso. Ellos te dicen todas las becas que hay y además tienen este tipo de talleres para que los estudiantes sepan la información, estén preparados, sepan qué es lo que hay que hacer. Entonces yo creo que si lo siguen a ellos, siguen los pasos y todo lo que ellos dicen, yo soy ese tipo de personas que me pongo a pensar y digo, ¿cómo fue que llegaste aquí? Yo solo seguí todos los requisitos que me pedían, yo solo hice lo que me estaban diciendo y es así como llegué aquí. Entonces, yo creo que sí, planear el proceso con tiempo y mucha dedicación, mucha práctica y tener el consejo de gente experta como ese Education USA que invitan a personas que comparten sus experiencias es de demasiada ayuda. Y esa sería mi recomendación. Y que crean mucho en ustedes, crean mucho en ustedes. Yo creía que no iba a aprender inglés, pero sí aprendí. Entonces, si ustedes piensan, ahorita tienen ese sentimiento como, no, está muy difícil, no lo voy a aprender. No, sí van a aprender y nada, mucho éxito, que ustedes pueden hacer todo lo que se proponen, trabajando mucho. Muchísimas gracias, Ana Iris. Creo que esa parte de creer en ustedes es fundamental en cualquier proceso que vayan a hacer, en sus estudios, en su vida profesional, para solicitar una beca. De verdad, crean quiénes son ustedes, crean en lo que están construyendo, en lo que han hecho. Ayer Juanma les habló de las actividades extracurriculares. Usualmente ustedes siempre están haciendo algo, son muy activos, entonces
de verdad sigan construyendo la mejor versión de ustedes mismos y crean mucho en ustedes mismos. Y bueno, ya para cerrar, Noel, ¿qué consejo final te gustaría darles a los chicos? Y también aquí aprovecho por si alguno de los chicos tiene alguna pregunta específica que nos las pueda ir compartiendo en el chat, pero por ahora me gustaría que compartieras algún consejo final, Noel. Yo igual creo que lo resumo con base en lo que dijeron de creer en nosotros mismos y también superar inseguridades más que nada. A veces pensamos, ¿no?, que no somos capaces o que la en programas no tenemos posibilidades. Sin embargo, intentarlo es la clave, ¿no? Y también insistir. Quizá no que la primera, ¿no? En algunas convocatorias se hubiera quedado a la segunda o hasta la tercera oportunidad de intentarlo, ¿no? Entonces también esa es la clave, ¿no? De insistir, persistir en lo que nosotros queremos. Y también sé que aquí hay un grupo selecto de promedios destacados. Muchas veces nos dicen que el promedio importa, sin embargo, estoy en desacuerdo porque cuando se trata de buscar oportunidades o becas, definitivamente el promedio a veces hace la diferencia y entre más alto sea mejor. Y para el ejemplo de Susi, definitivamente también eso es clave, ¿no? Entre más alto sea tu promedio, pues más posibilidades tengas. Y también creo que a veces descuidar nuestro promedio, porque yo en su momento lo sé, es fácil, pero volver a levantarse es todo un reto. Entonces, de verdad, no descuiden el promedio que tienen, les va a abrir muchísimas oportunidades. Y también aprovechen sus clases de idiomas. Cuando estaba en la universidad a veces me la quería llevar relax, entonces faltaban mis clases de inglés. De hecho, tenía la opción de estudiar chino, mandarín y francés, pero no las estudié porque tenía otras prioridades que yo consideraba importantes. En su momento lo fueron y pues lo siguen siendo, ¿no? De alguna forma me aportaron. Pero pues si ahora regreso a la universidad, definitivamente optaría por aplicarme más, ¿no?, a mis clases de idiomas. Y justamente, ¿no? Por ejemplo, no dejar de aprender, ¿no? El vocabulario de inglés es sumamente complejo. Tengo el TOEFL, pero por ejemplo, no me he atrevido, por ejemplo, a solicitar Fulbright porque siento que todavía no soy capaz, que no sé nada, que por ejemplo, nos cuenta Tania Eulalia, que es una chica de Oaxaca, que fue la primera Fulbright indígena, que en su primera semana ya terminó en el hospital por tanto estrés, pero pues definitivamente, ¿no? Lejos de desanimar, a lo que quiero pues llegar es que lo bueno cuesta, ¿no? Y eso también hace un rato ya Mabel nos lo explicaba y con exactitud, ¿no? O sea, tiene toda la razón de que a veces pues no logramos cosas porque nos falta poner un poquito más de esfuerzo de lo que pone el resto. Y a veces ese esfuercito, por más pequeño que sea, hará la diferencia entre nosotros y el resto de las personas. Y pues también a las personitas, ¿no?, que dijeron que estaban en los últimos semestres, están a tiempo. A veces también, por ejemplo, en el programa SUSI nos dicen que uno de los requisitos es no haber terminado la licenciatura, ¿no? Sin embargo, a veces hacen lecciones porque los perfiles que llegan son increíbles. Entonces, aunque, por ejemplo, el verano que se van, acaban de egresar, les dan esa oportunidad porque de verdad pues son perfiles que lo valen, que merecen tener esa experiencia. Entonces, o sea, no son todos los años, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en mi generación hubo una chica al que sí le hicieron esa excepción porque de verdad se lo merecía, porque tenía los requisitos, cumplía los perfiles que requerían. Y también la parte de difusión, pues sí, estoy completamente de acuerdo. De verdad, a mí, pues Susi fue una oportunidad que me cambió la vida y fue una suerte también llegar al perfil de una persona en Facebook que ni siquiera tenía, creo, en mi lista de amistades y ver la convocatoria. Pero a veces, de no ser así, pues no me hubiera enterado, ¿no?, de la convocatoria. Pero definitivamente, pues igual, ¿no? Education USA ha hecho un esfuerzo magnífico. He visto que comparten prácticamente material todos los días. Entonces, igual, ¿no? Por ejemplo, en diciembre que sale la convocatoria, podemos hacer un Instagram Live específico, ¿no?, de un programa para que también contemos más a detalle, ¿no? Porque sé que en un espacio de hora y media, pues nunca es suficiente, ¿no? Siempre hay dudas, siempre hay inquietudes y a veces no surgen en el espacio, no surgen hasta después,
surgen en el momento de estar aplicando, en el momento de estar reuniendo documentos, en el momento de estar rellenando nuestra carta de motivos. Pero bueno, ya no me extiendo más, sería todo. Muchísimas gracias a los tres, Cecilia, Ana Iris, Noel. Mariana se tiene que ir porque tiene que trasladarse a la escuela, pero dice que gracias por sus consejos, que mucho éxito a todos. Por ahí Ana Iris también puso la red social, su red social. También si alguien está interesado en contactar a cualquiera de los tres panelistas, de los tres chicos que invitamos hoy, con mucho gusto les puedo pedir permiso a ellos aquí públicamente para ver si me dejan compartirles sus correos electrónicos para que los contacten. La importancia de un mentor es increíblemente necesario en estos programas y de verdad ayuda mucho no estar solo en el proceso y que sepan que no están solos. Entonces, pues bueno, Mariana ya se fue, pero con esto doy por terminada la sesión si nadie más tiene preguntas, si nadie alza las manos. El icono de manitas, doy por terminada esta sesión y solamente me resta agradecerles nuevamente que hayan estado aquí en esta tercera sesión, agradecerle enormemente a todos, a Noel, a Cecilia, a Ana Iris por el tiempo, porque sé que son personas extremadamente ocupadas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por compartir sus experiencias y nos vemos el día de mañana para la sesión relacionada con la importancia del idioma inglés. ¿Vale? Pues buena tarde a todos. Voy a dejar de grabar y si alguien quiere hacer algún comentario fuera de la grabación, es bienvenido.